Hola a todos. La idea para este video es hacer la corrección del ejercicio de la entrega opcional número 2 que corresponde con el ejercicio 24 que nos pide escribir un programa para determinar cuál es el mayor factorial que puede calcularse utilizando el Scilab. Para ello pedir un número natural n al usuario usando la función del ejercicio anterior, es decir, la función del ejercicio 23, y calcule el factorial de todos los números desde 0 hasta ese número n. Mostrar cada número con su factorial con un cartel más o menos como este, y el mayor número que se puede calcular va a ser justo el anterior a que nos dé como resultado infinito. Bueno, si vamos al ejercicio 23, nos dice que reescribamos el ejercicio del ejercicio 20, el programa del ejercicio 20, y aquí tenemos la fórmula del factorial. Es decir que tenemos que ir haciendo ese recorrido para llegar al resultado. En general, la gran mayoría de los ejercicios entregados estaban bien, salvo por ahí algunas cuestiones, algunos detalles que por ahí habría que ir corrigiendo. Bueno, uno de los casos es, por ejemplo, que si bien el ejercicio 24 está bien encarado y responde lo que se quiere hacer, pero si nos fijamos, nos dice explícitamente que utilicemos la función del ejercicio 23, es decir, esta función de acá. Y no la función propia de Scilab, que es justamente esta, el factorial. Otra cuestión que no estaba en forma explícita, pero que siempre es una buena práctica, cuando tengan que resolver un ejercicio como estos, está bueno que pongan como comentarios los resultados obtenidos. Por ejemplo, copiando la salida del programa y poniéndola como comentario apretando control D, ¿sí? O acá en el formato comentar selección. También hubieron otros programas entregados, como por ejemplo estos dos, donde resolvieron bien el ejercicio, lo pedido en el ejercicio 24, es decir, van calculando los distintos factoriales y mostrando cada número con su factorial, pero de nuevo, acá faltaría poner los resultados obtenidos, ¿sí? Yo ejecuto esto y le pongo n igual a 170 y algo, y bueno, me va a dar todos números, a partir del 171 ya me va a dar infinito. Bueno, eso siempre está bueno ponerlo como comentario, como les mostré que había hecho un compañero acá en este otro ejercicio. También tengan en cuenta que estos son ejercicios opcionales, es decir, no es obligatorio que los entreguen. ¿A qué voy con esto? No hace falta que, bueno, a menos que lo hayan trabajado en grupo, que entreguen lo mismo, bueno, no habría problema porque es una actividad opcional que la pueden trabajar como ustedes crean conveniente. Ahora, si un compañero les pasó el programa para entregarlo y cumplir, y no tiene mucho sentido porque no es la idea en este caso. Y en el caso de que esto fuese una entrega obligatoria, y estarían en problemas porque ya sería una cuestión de copia. Pero bueno, vamos a ir resolviendo desde cero el problema, a partir del ejercicio 20. Entonces, creamos un archivo nuevo y tenemos que generar esa función. Bueno, entonces vamos a tener la función ejercicio 20. Esto es más o menos lo que tenían que ir haciendo, siguiendo la secuencia de lo que se pretendía con estos ejercicios. Entonces, tenemos un n que se lo podemos pedir al usuario.
vamos a ponerle directamente n igual, que nos ingrese ese valor de n. Y si n es igual a 0, entonces, si n es igual a 0, entonces el factorial f, pongámosle, o fa, va a ser igual a 1. De lo contrario, es decir, de lo contrario sería que n sea distinto de 0, pero si nosotros le pedimos ingrese, vamos a ponerle un número entero mayor que 0, o un número entero positivo. En este caso no necesitaríamos hacer otro tipo de consistencia y podríamos tomar este valor como que es mayor que 0. Acá, si nos fijamos, en ningún caso nos pide que analicemos que el n sí o sí tenga que ser mayor que 0 o que sea entero. Si no nos lo pide en forma explícita, entonces podemos confiar en la buena voluntad del usuario a través de un mensaje adecuado que nos indique qué es lo que tiene que ingresar el usuario. Si hacemos la consistencia, tampoco está mal, pero a veces nos puede llevar a que el problema sea un poquito más complicado y que tengamos más posibilidad de error. Entonces, salvo que sea necesario, podemos no hacer esa consistencia. Entonces, bueno, tenemos el n positivo y mayor que 0, así que podemos ir resolviéndolo con un for. Vamos desde 1 hasta ese valor de n haciendo el factorial, que va a ser el número factorial por el nuevo término que tenemos. ¿Sí? Estamos haciendo la productoria. Bueno, acá lo tenemos con k que va desde 1 hasta n, así que para respetar lo que dice en el enunciado, para que vaya de la mano con lo que está planteado en el enunciado, pongámosle k. No es obligatorio ni mucho menos, pónganle la letra que quieran, no hay problema, pero por ahí es más fácil ver en el enunciado y en el programa qué es cada cosa si usamos la misma terminología. Entonces, bueno, ahí tenemos el valor del factorial. Entonces, lo único que nos restaría por hacer es mostrar un cartel. El factorial es, bueno, string fa. Me faltó la. Ejecutamos. Esto será ejercicio 20. Ingresamos un número entero, 6. Epa. Variable indefinida, fa. Bueno, la podemos definir acá. ¿Sí? La línea 6, justo antes del for. Volvemos a ejecutar. El factorial de 6 es 720. Supongo que es ese, a menos que le hayamos errado. El factorial de 5 es 120. 120 por 6 es 720, así que estaría bien. El factorial de 4 es 24, así que es 1 por 2 por 3 por 4, así que estaríamos bien. Bueno, ¿qué podemos hacer ya que estamos? Este programa ya estaría bien, ¿sí? No hay necesidad de darle más vueltas al asunto. Estaría bien, pero es mejorable también. Se puede hacer más simple. Por ejemplo, yo puedo agarrar esto,
se los estoy mostrando por una cuestión de que a veces es mejor encararlo de la forma más simple, por lo mismo que les decía antes, menos riesgo de error. Háganlo obviamente de la forma que les salga. Pero fíjense esto, si n es igual a 0, fa es 1. Si no, fa empieza en 1. Es decir, nada me impide a mí directamente inicializar la variable fa en 1, y esto ya no haría falta, porque si es 0, el 1 ya está. Fa ya tiene el valor de 1, en caso de que sea 0 o en caso de que sea lo que sea. Entonces, podemos omitir este if, con lo que este else ya no tiene su if, así que podemos poner directamente un nuevo if con la condición que hubiese tenido ese else. O sea, ese else, ¿para qué estaba? Para los casos en los que n sea mayor que 0 o menor, pero el menor no importa. Entonces podemos poner directamente este if. Y como fa ya viene con el valor en 1, lo podemos borrar de acá y nos ahorramos esa inicialización también. Entonces podemos reescribir el programa anterior de esta forma. ¿Qué logramos con esto? Bueno, sacamos directamente este if y este valor, bueno, lo pasamos un poco para arriba. Nos ahorramos 2 líneas de código. Y en definitiva, cambiando la condición del if, nos ahorramos el else de ese if. No es demasiada la diferencia, pero algo es algo. En el caso de que el usuario ingrese 0, por ejemplo, n igual a 0, ¿qué va a pasar? Esta inicialización se va a hacer seguro, entonces fa va a ser 1, porque viene justo después. Después tenemos este if, no es mayor que 0, 0 no es mayor que 0, así que no entra acá, y directamente viene y nos muestra esto. Es decir, en el caso de que sea 0, no hace nada, no entra el if, no entra el for, no pasa nada. Y no hace falta que nos metamos en un condicional, ¿sí? Porque ya traía de antemano el valor inicial, el 1. Entonces, podemos renombrar a esta función como ejercicio 20 bis. Funciona prácticamente igual, un poquito más simple. De hecho, podemos ejecutarlo y tener las dos funciones accesibles. Esto varios en realidad, habían hecho en ejercicios, en programas separados, los distintos ejercicios. El ejercicio 23 en un programa, en un archivo, el ejercicio 24 en otro. Entonces, lo que hicieron era poner el ejercicio 23 comentado, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo. Esto es parte de la misma entrega. Como el punto 23 lo tenía en otro archivo, lo copió nuevamente en el mismo archivo, pero lo dejó comentado. Acá no hubiese pasado nada, hubiese estado perfecto si ponía este programa sin comentar, que estén los dos programas en el mismo archivo. Está perfecto, no pasa nada. De hecho, queda más fácil al momento de ejecutarlo. Entonces, bueno, tenemos el ejercicio 20 resuelto con las dos variantes. En el ejercicio 23 tenemos que reescribir el ejercicio 20, pero utilizando parámetros de forma similar a lo que habíamos hecho con la consistencia en el ejercicio de la entrega anterior, ¿sí? Si se fijan, habíamos hecho la consistencia para resolver los ejercicios del 16. Y eso lo tienen en un video, en el video de la entrega anterior.
Entonces, bueno, tenemos que reescribirlo y la forma fácil de reescribirlo es copiar y pegar. Cualquiera de las dos versiones podemos copiar. Yo voy a copiar la segunda porque es más corta, pero cualquiera de las dos andaría bien. Entonces, vamos a trabajar con el ejercicio 23, con la diferencia que ahora no vamos a ingresar el n con un input, ¿sí? Este n no lo vamos a ingresar con un input, sino que ese n lo vamos a ingresar con un parámetro de entrada, ¿sí? O sea, lo vamos a poner en estos paréntesis. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es esta variable fa, que en el ejercicio 20 lo mostrábamos con un display, pero en este caso lo vamos a devolver como una variable de salida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es un programa nuevo al que vamos a tener que llamar desde la consola, dándole entre paréntesis un parámetro de entrada, y lo que nos va a devolver como parámetro de salida es el resultado. Entonces, bueno, ejecutamos y tendríamos ejercicio 23 y ahora le tengo que poner el parámetro de entrada con los paréntesis. Entonces, ejercicio 23 de 6 lo que me da es 720 en la variable temporal ans, que es donde me da los resultados, ¿sí? Ans viene de answer, que es respuesta en inglés. Esto es lo mismo que si yo ejecuto este programa, el ejercicio 20 bis, y cuando me pide ingrese el número entero positivo, le ponemos un 6 y nos da el 720. Es decir, funciona muy parecido. La diferencia es que yo con el ejercicio 23 yo lo puedo guardar en una variable, por ejemplo, x. Entonces ahora mi x tiene ese valor. Si yo quisiera sacar el valor 720 de este texto, no puedo. Lo tengo que copiar directamente desde acá. Tengo que agarrar y copiar este texto y después pegarlo en la asignación de la variable que yo quiera. ¿Sí? Pero no me queda en forma automática. Esa es la gracia de trabajar con los parámetros. En definitiva, este ejercicio 23 lo que termina haciendo es lo mismo que la variable propia de Scilab que se llama factorial. ¿Sí? No descubrimos la pólvora ni mucho menos. Simplemente hicimos esta función en forma casera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos hasta acá. Y lo que nos resta por hacer es trabajar con el ejercicio 24, que nos pide justamente escribir este programa, que nos dice, para ello pide un número natural n al usuario y calcule, esto está repetido, usando la función del ejercicio anterior, utilizando la función del ejercicio 23. Bueno, tarea para corregir. Pidamos al usuario un número natural n y calcular el factorial de todos los números desde 0 hasta n. ¿Sí? Tengo que calcular algo, no importa qué, desde 0 hasta n. Entonces, esto ya me está diciendo que voy a necesitar usar un for. Así que vamos a encarar esa función, este nuevo programa. Entonces, esto va a ser el ejercicio 24, donde pedimos al usuario n input ingrese un número natural y vamos a tener que hacer un for
de i, o de lo que nosotros querramos, desde 0, perdón, hasta n, que es el valor que ingresamos. ¿Sí? Desde 0 hasta n, donde n es ese número natural ingresado. Le aclaro al usuario que es un número natural. Y después tengo que mostrar en pantalla algo similar a esto. Lo copio del enunciado, lo pego acá para tener que escribir menos. Y lo que tengo acá es la función facto. Bueno, acá el factorial lo calculamos con una función que se llama ejercicio 23. Entonces, esta función ejercicio 23, que yo la puedo llamar con una variable de entrada, un parámetro de entrada, y me devuelve un parámetro de salida, es lo que yo necesito usar. Es decir, que acá reemplazo ese facto por ejercicio 23. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi ejercicio 24, lo ejecuto. Ejercicio 24, ingrese un número natural, pongámosle, qué sé yo, por decir 200, y acá me dice el factorial de 200 es infinito, el de 199 también es infinito, me voy para atrás, el factorial de 180 es infinito, me voy para atrás, el factorial de 170 es un número, el factorial de 171 no. Entonces, lo que sabemos es que el factorial más grande que podemos calcular con esta función es justamente 170. ¿Sí? Es el último que pudo calcular. ¿Sí? Entonces, esa era la idea de este ejercicio. Por eso nos dice acá que calculemos desde 0 hasta n y que mostremos ese cartel. Y acá lo que interpretamos recién. El mayor número al que se le puede calcular el factorial será el anterior al que produce un resultado de infinito. Y con eso tendríamos resuelto el ejercicio. Muchos hicieron esto, pero no pusieron el ejercicio 23 anterior o lo pusieron como comentario en vez de ponerlo todo en el mismo programa sin problema. De todos modos está bien, la idea era practicar y resolver lo que se pedía. Por ahí faltaba ese detalle nada más. Algunos otros trabajaron y lo resolvieron de otra forma. Por ejemplo, acá en este programa lo que hicieron fue un for desde 1 hasta n, donde este n no lo ingresaron con un input, sino con el parámetro. Muestran el cartel de forma similar a lo que estaba en el enunciado, y lo que chequean es si ese número factorial es distinto de porcentaje inf. Ese porcentaje inf es justamente el valor infinito. Si venimos acá a la consola y ponemos porcentaje inf, lo que obtenemos es infinito, que es este mismo infinito que nos estaba dando acá como resultado. Entonces, mientras el factorial sea distinto de infinito, lo que van haciendo es guardando ese valor de i en una x. Haciendo el seguimiento en una ejecución cualquiera, como esta, nos quedaría algo así.
Cuando i vale 166, calcula el factorial. ¿El factorial ese es distinto de infinito? Sí, porque tiene este valor. Entonces x es igual a 166. Y pasa a 167. ¿El factorial es distinto de infinito? Sí. Entonces x guarda el valor de 167. Y avanza a 168. Calcula el factorial y chequea si es distinto de infinito. ¿Es distinto de infinito? Sí. Entonces x guarda el 168. Lo mismo con el 169, y vale 169, el factorial es distinto, entonces x es igual a 169, lo guarda ahí, o sea, asigna el 169 a la x, el y avanza a 170, el factorial de 170 es distinto de infinito, así que x toma el valor de 170 y pasa a valer 171, el factorial es distinto de infinito, no. Entonces ya no entra a este if, entonces ya no modifica la variable x. Y el último valor que tomó esa x es 170. Después hace lo mismo con 172, con 173, con lo que sea, hasta llegar al valor de n. Y nos da como resultado el 170 porque es la última vez que entró a este if. ¿Sí? Otra manera de resolverlo. De hecho está mejor porque no necesita el usuario ponerse a mirar manualmente la consola y los resultados, los carteles que nos mostró el programa, sino que el mismo programa nos da el resultado que queríamos. Acá, bueno, este n tranquilamente podría ser un input y este i, en vez de devolverlo ahí, en realidad no debería ser el i lo que devuelve, sino en todo caso la x. La x es el valor que interesa. Podría estar con el display, que de hecho lo está. Sí, está el display. Otro compañero lo que hizo fue, en vez de poner porcentaje infinito, que recuerden que nos daba infinito, lo que hizo fue utilizar esta expresión. 10 por e a la 99999, muchos 9. Si copiamos esto en la consola y lo evaluamos, y también nos da infinito, porque es un número excesivamente grande. Yo la verdad que no lo chequeé, pero esto habría que ver si realmente anda. Yo tengo ahora la versión 5.0, 5.4 me parece, 5. Algo, no recuerdo, a ver, 5.5.2. Y esto prácticamente no debería andar. Bueno, anduvo. No debería porque no son los identificadores válidos que están registrados que andan. ¿Sí? La documentación de Scilab no dice que esto deba andar. En general, eviten a toda costa tener nombres de variables raras de esta forma. Más que nada porque capaz que a ustedes les andan, lo copian a otro lado y ya no les anda. Entonces pueden traerles problemas. Así que no utilicen variables dudosas, ¿sí? Con símbolos raros o que sean raros. Y después otra cuestión acá en este programa también es que está definiendo una función que se llama factorial, cuando factorial es la función propia de Scilab. ¿Qué quiere decir? Que la está redefiniendo. La función factorial de Scilab ya no va a existir más porque este programa la está sobreescribiendo. Entonces, esto tampoco es recomendable. En general, si ustedes escriben el nombre de la función y les sale en violeta o en celeste, y bueno, no usen ese nombre de función, usen otra cosa.
Por lo demás, este programa funciona también muy bien, de forma similar al anterior, a este otro de acá. Tampoco hacía falta chequear cuándo era infinito y cuándo no. Eh, por ahí la idea principalmente era resolverlo de esta forma. Hacer el listado y después uno manualmente ir y chequear el valor, ¿sí? Porque todavía no habíamos llegado al ejercicio 25. El ejercicio 25 justamente nos pregunta qué significa cuando un cálculo nos devuelve inf. Bueno, es lo que estábamos viendo recién. Inf es infinito. Además es fácil de darse cuenta porque bueno, es la abreviatura de infinito. Bueno, ¿y qué pasa cuando nos da, cuando el resultado nos da nan? ¿Qué es ese nan? ¿O cuándo nos da? Bueno, puede llegar a ser cuando trabajamos con métodos iterativos que en algún momento nos da infinito, en otro momento nos da nan. Ese nan lo que nos dice es que hubo una indeterminación. No se puede determinar qué es. Si es infinito o no es infinito, el programa no lo sabe. Podría ser, por ejemplo, cuando tenemos infinito menos infinito. Esto ustedes saben que es una indeterminación, porque si los dos infinitos son iguales, nos daría 0. Pero el infinito que está restando podría ser más grande que el infinito que está positivo. Entonces nos daría menos infinito el resultado. O podría ser al revés, que el infinito más grande sea el positivo y esto nos daría más infinito, ¿sí? Si me escucha el profesor de análisis matemático, seguro me reta por la nomenclatura, por los términos, pero esa es la idea. En realidad no sabemos cuál infinito es más grande. Entonces, lo que nos da como resultado es nan. Nan lo que significa es not a number. No es un número. Eso es lo que nos está diciendo. Es el acrónimo de not a number. Y nos lo da como resultado cuando tenemos una indeterminación. Obviamente, 0 sobre 0 no es una indeterminación, sino que nos da directamente división por 0. Pero cualquiera de las otras indeterminaciones sí nos va a dar nan, ¿sí? Infinito dividido infinito y las indeterminaciones que se les ocurran. Finalmente, y ya que estamos y que trabajamos con varios programas en el mismo archivo, si nos fijamos, el ejercicio que sigue, el ejercicio 26, nos dice que cada archivo generado en el editor de Scilab puede contener más de un programa y nos dice que copiemos los programas del ejercicio 13 en un mismo archivo, ¿sí? Todos estos programas de este ejercicio, que teníamos muchos incisos, esos que los copiemos en un mismo archivo y luego en ese archivo escribamos un programa que permita al usuario ejecutar el inciso que quiera de acuerdo a la letra que ingrese. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos como ejemplo este fragmento de código en el recuadro. Si copiamos este código, lo podemos pegar y vamos a analizarlo un poquito. Lo que tenemos es una variable O que nos dice ingrese el inciso deseado. O Q para salir, la letra Q para salir. Y esto lo está ingresando como texto. Por eso acá pone la letra S, ¿sí? De la misma forma que las funciones al momento de ingresarlas para evaluarlas con un def. Mientras esa opción sea distinta de Q, vamos a hacer todo esto que está acá adentro.
¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer esto mientras la opción sea distinto de Q, significa que vamos a salir del while cuando op sea igual a Q. Por eso, acá nos dice que la Q la vamos a usar para salir. Bueno, si op es distinto de Q, entonces vamos a entrar. Y si op es igual a A, vamos a ejecutar el programa ejercicio 12A. De lo contrario, si op es igual a B, vamos a ejecutar el ejercicio 12B. De lo contrario, vamos chequeando el resto de las opciones. Bueno, en este caso yo no tengo los ejercicios de los programas del ejercicio 13 acá a mano. Esto en realidad debería ser 13A y 13B. Así que lo que voy a poner acá es el ejercicio 24. Si op es igual a ejercicio 24, o vamos a ponerle 24 nomás. Si op es igual a 24, vamos a ejecutar a ejercicio 24. De lo contrario, si op es igual a 20, vamos a ejecutar 20 como texto. Vamos a ejecutar al ejercicio 20 bis. Bueno, podríamos ponerle 20b. Ejecutamos el 20 bis. Y si no, si es igual a 20 solo, ejecutamos al ejercicio 20 solo. Acá yo le estoy poniendo los paréntesis que abren y cierran sin nada. En realidad no hacen falta, pero está bueno ponerlos porque sabemos de que estamos hablando de una función y no de una variable numérica o algo por el estilo. Y además, la variable op acá no es necesariamente una letra. En este caso es un texto y el texto puede tener más de una letra. Así que podemos poner 20 o 20b o solamente una letra b, como en este caso. Y de lo contrario, para ponerle algo más, vamos a poner un display que diga opción no válida. Entonces ahí terminamos. Entonces, recapitulando, ingresamos una letra o un texto que es la opción. Mientras esa opción sea distinto de Q, vamos a entrar acá. Entonces, opción es distinto de Q. Si es A, ejecutamos el ejercicio 13A. Si es B, ejecutamos el 13B. Si es 24, ejecutamos el 24. Si es 20B, ejecutamos el 20 bis. Y si es 20, ejecutamos el 20. Y si no, ponemos opción no válida. Terminamos y pedimos una nueva opción para repetir el ciclo. Si esta nueva opción es igual a Q, salimos del while. Y si es distinta de Q, nos metemos nuevamente al while. Así que vamos a ejecutarlo. Esto es, el programa se llama menú. Ingrese el inciso deseado o Q para salir. Bueno, vamos a ingresar 20. Ingrese un número entero positivo, pongamos 5. Y nos dice que el factorial es 120. Acá me lo muestra mal porque yo tenía la pantalla, la consola chiquita y tenía la consola grande y la achiqué. Ingresamos, nos pide un número inciso, una nueva opción, así que si le ponemos 20b, ingresamos un número entero positivo, es decir, ahora estaríamos ejecutando la opción bis. Si ponemos
5 obtenemos el mismo resultado. Si ingresamos cualquier otra letra, por ejemplo, cualquier otra letra o cualquier otro texto, por ejemplo 5T, opción no válida, y si ingresamos una Q, vamos a salir. Y si ingresamos una A o una B, lo que vamos a tener es el error de variable indefinida porque no tengo yo definidas estas variables, estas funciones, ejercicio 13A y 13B. Así que ponemos directamente Q. Ponemos Q y salimos del programa. Acá, al momento de salir del programa, podría haber un cartelito que diga se terminó la ejecución del menú, del programa, lo que sea, ¿no? Pero todos estos programas, ejercicio 13A, 13B, 13C y todos esos, los deberíamos tener acá arriba dentro del mismo archivo, o tendríamos que tener la precaución de ejecutar todos esos programas con el triangulito, ¿sí? Antes de querer ejecutar esta función o este programa menú para que ya estén cargados en memoria. Pasa que si los tenemos en archivos separados, y vamos a tener que ir uno por uno ejecutándolos o dándonos cuenta de abrirlos a todos para ponerle acá que los ejecute todos. Y bueno, algunos se nos va a pasar. En cambio, teniéndolos todos en el mismo archivo, queda más ordenado y se sustenta solo todo este programa menú con todos sus incisos. Entonces, esa por ahí es parte de la idea. Si tenemos varios programas que están relacionados entre sí, no hay motivo para no ponerlos todos juntos y que ese mismo archivo contenga todo lo que necesitamos. Así que bueno, eso era lo de la entrega opcional número 2. Y para mañana espero subir la entrega número 3, la entrega opcional número 3. Recuerden, en caso que tengan alguna duda de lo que sea, aprovechen los horarios de consulta y los horarios normales de clase, por supuesto. Así que estamos en contacto. Nos vemos.